Hola, muy buenos días. Este fin de semana enfrentamos mega elecciones. Y vaya elecciones, ¿no? Todavía nos tiene sacando cuentas, reflexionando y encontrando claves para ver cómo se está rearmando el escenario político de los próximos meses. Estamos en parte también para eso. Me acompaña, soy Gloria Faúndez, me presento, editora general de La Tercera. Seré su anfitriona en esta conversación en la que me acompaña Arturo Esquella, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. Buen día. Buenos días, Gloria. Buen día. Y vamos a presentar también a nuestros panelistas. Tenemos a dos convencionales electos. Parto por la mujer, obvio, Marcela Cubillo, bienvenida. Muchas gracias. Conocida de la casa y me imagino también de todos ustedes. Y Felipe Arboe, quien renunció al Parlamento para ser candidato y hoy es convencional electo también. Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Y ahí está un poco serio, Diego Chalper, ya pensando, reflexionando. Diego Chalper, diputado, obviamente, bienvenido. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Bueno, entremos en tierra derecha, ¿no? Porque ya está clara la nómina, más o menos, de convencionales. Aprovecho de decirles que La Tercera ha hecho un trabajo bien profundo que venimos trabajando hace meses, que es una encuesta que me imagino que contestaron, ¿no? Una encuesta sobre cómo va a pensar la futura convención. Ya está arriba los resultados y te da un paneo general de cómo se viene esta convención. Pero me imagino que hicieron la tarea, que están cómodos, y lo que primero que le quería preguntar es si ya han comenzado a indagar el perfil, cuáles son las primeras impresiones, en particularmente a ustedes, pero también les doy la palabra a Arturo y a Diego Chalper respecto de cuál es el perfil, cómo se viene, qué creen ustedes, cuáles son sus primeras impresiones y aprontes de la convención que integrarán ya en un mes, ¿no? Marcela. Bueno, yo creo que es tan evidente que el diseño que se hizo para esta convención era con reglas del juego que exigían acuerdo. Por eso son los quórum altos que se pusieron. Y creo que el resultado electoral que existió el domingo hace que esos acuerdos sean a esta altura completamente imprescindibles, porque ningún sector por sí solo tiene las mayorías para redactar la Constitución libremente, por así decirlo. Entonces yo creo que lo que hay ahora, los primeros pasos son pasos bastante reglamentarios, ¿no es cierto? Nos tenemos que poner de acuerdo o habrá que construir un reglamento de funcionamiento, ver cómo funcionan los distintos también sectores, empezar a conversar, porque yo creo que aquí todos, independiente de las posturas que tuvimos en el pasado, yo lo dije, yo fui partidaria del rechazo, no de este proceso, independiente de las posturas que tenemos, este proceso constituyente está en marcha y hoy día es responsabilidad de todos y especialmente de quienes fuimos elegidos en la convención que termine y se desarrolle de la mejor manera posible. Felipe Arboe, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Miraste más o menos los perfiles de tus futuros compañeros? A ver, yo creo que primero hay que desdramatizar los resultados de las elecciones. Creo que es una tremenda oportunidad. El hecho de que la convención constituyente esté integrada por personas distintas, diversas de lo que ha sido tradicionalmente la clase política, es un buen augurio, aunque un tremendo desafío, un buen augurio porque va a permitir, si somos capaces de lograr acuerdos adecuados para el funcionamiento y también para el resultado, va a permitir que el texto que salga tenga legitimidad ciudadana. El mayor de los riesgos podría haber sido que hubiésemos salido, comillas, los mismos de siempre y el texto en el plebiscito de salida hubiese sido rechazado, como ocurrió, por ejemplo, en el proceso de paz de Colombia, digamos, donde al final la ciudadanía no se sintió representada por lo que hicieron sus, comillas, representantes. Entonces, creo que hay que verlo como una oportunidad. Y parto yo de la base del principio de la buena fe. Más allá de las convicciones que cada uno pueda tener y que cada uno tenemos, quiero más bien hacer énfasis en la disposición. Creo que lo clave aquí va a ser qué disposición tenemos cada uno de los convencionales constituyentes y de las convencionales constituyentes para convencer y dejarnos convencer y entender que la Constitución no es la suma de causas individuales, sino que representa más bien un todo, un cuerpo orgánico, una mirada sistémica, digamos, de lo que tiene que ser los valores, los principios y las reglas de funcionamiento. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque tú te pusiste nervioso y no hiciste la presentación de parte de lo que nos convoca, ¿no? No, para nada, al revés. Estaba tan bien planteada la pregunta y encontré interesante darle al tiro el pase. Pero aprovechemos en todo caso para comentar que acá tenemos en el panel a dos profesores de nuestro
de nuestra universidad, la Universidad de San Sebastián, y en el contexto de un diplomado de Derecho Constitucional que partimos hace algún tiempo, dijimos, bueno, después de las elecciones tenemos que juntarnos a conversar, precisamente para ver cómo va a quedar el escenario, y así es como hoy día estamos frente a un escenario totalmente distinto, y aprovecho al tiro de preguntar, porque antes de las elecciones estábamos hablando de los acuerdos, los mínimos comunes, temas que en términos generales uno podría decir a todos nos convocan. Pero si es que uno mira las elecciones, uno mira los resultados, en general las personas con mayor definición son los que terminaron siendo electos. Entonces uno dice, ¿cómo se combina eso? Si es que uno lo mira desde la perspectiva usuario, uno como que se encuentra con una disyuntiva difícil de resolver. Por un lado, tenemos que la gente fija posiciones y eligió a quienes son súper claros en su idea, en definir las posturas, pero por otro lado, esa misma persona es la que quiere el que se lleguen a acuerdos, que tengamos, digamos, una constitución que de alguna manera refleje a todos los sectores políticos, en fin. No. Veamos qué opina el Congreso, pues. No, mira, yo no sé si qué opina el Congreso, es difícil decirlo, pero al menos... Habla por el Congreso. Imagínate lo que puede ser eso, pero no, yo creo que esto deja de manifiesto una cosa que vamos a tener que acostumbrarnos. Chile va a ser cada vez una sociedad de causas y por lo tanto había la impresión que 8 listas iban a desperdigar el voto y a favorecer a los grandes bloques. Y lo que pasó es una cosa totalmente distinta. Cada lista, posiblemente con énfasis muy concreto, logró sacar su constituyente. En el caso de mi región, por ejemplo, hay un hombre cuyo tema es el medioambientalismo. Y logró congregar a un mundo de gente que lo moviliza por el tema del agua, por la explotación minera, en fin. Después tienes otra cuyo tema es la docencia. Y logró movilizar al mundo que le inquieta la realidad de los apoderados. Entonces, yo creo que mire, este proceso tiene oportunidades y riesgos. La oportunidad es un poco lo que se comentaba acá, es que yo creo que quedó una cosa impredecible. Los partidos políticos soñaban con que esa noche pudieran hacer un cálculo y decir, ya, hasta aquí vamos a lograr correr la brújula. Y eso no lo sabe nadie hoy día en Chile. Pero también tiene riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El encasillamiento, que ojalá esos independientes no se encasillen, ojalá puedan ejercer esa individualidad. Y también el copamiento. Es decir, que hayan algunos mundos que pretendan. Yo ya me imagino algunos parlamentarios dando vueltas por los pasillos, que ojalá se mantengan al margen, o algunos señores puestos alrededor de la convención metiendo ruido para lograr algún objetivo político. O sea, todo eso ojalá desaparezca para que tengamos una genuina deliberación que nos permita mirar al país para adelante. Yo creo que esa es la gran tarea de estos 155 personas. Déjenme hacerme cargo en general de lo que han planteado los tres respecto de varias cosas. Primero, uno de los temas que planteaba Marcela Cubillos, que tiene que ver con que se van a tener que posibilitar acuerdos porque nadie obtuvo el tercio. Después lo que planteaba Felipe Arboe respecto de que aquí hay un castigo evidente a los pactos tradicionales. Y ahí te incorpora a ti también, Diego Chalper, respecto de que es no solo a los pactos tradicionales, sino que a los pactos que nos han gobernado los últimos 30 años, que eso es muy nítido si uno hace la lectura solo en la convención, ¿no? Entendamos que aquí hubo una mega elección que implicó otras correlaciones, en la llamada lista del pueblo, que fue la gran sorpresa de esta elección, no tenía expresión real en el otro tipo de elecciones. Capaz que si lo hubiese tenido también habría sido otro resultado, pero centrémonos en la convención. Mi pregunta es, ¿cómo internalizan ustedes el mensaje? Es decir, pueden terminar siendo una suerte de invitados de piedra, un poco en un espacio en el que antes eran la élite, eran los líderes quienes llevaban la conversación. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Marcela? A ver, yo desde mi sector político, yo creo que hay varias cosas que analizar. Una, yo creo que la centro derecha hace muchos años que dejó de plantear una alternativa clara para el país, de proyecto de país. Aquí hemos tenido a veces, creo yo, el peor de los mundos, porque no es una derecha que se ha trincherado, pero tampoco es una derecha que ha hecho demasiadas propuestas de país, sino más bien una derecha que ha estado dispuesta casi a acatar en silencio un relato y medidas que ha ido imponiendo la izquierda. Una derecha más rendida, dice. Mucho más rendida. Yo mucho más que atrincherada la he encontrado una derecha más rendida. Y siempre he creído que la derecha lo que tiene no es solo un problema de relato, como dicen algunos, como si esto fuera un tema comunicacional, es mucho de convicción. O sea, ¿cuándo fue la última vez que la derecha levantó banderas que eran muy propias nuestras? Yo creo que fue en el segundo gobierno de Bachelet cuando discutimos la reforma educacional, en que pusimos ejes que eran muy nuestros arriba de la mesa. Perdimos, pero por último se pusieron arriba de la mesa. Entonces creo que hace mucho tiempo la centro derecha ha abandonado un poco el construir una alternativa que sea alternativa.
Y segundo, creo que hay una crisis grande de los partidos políticos. A mí me tocó en mi campaña trabajar con muchísimos jóvenes universitarios que se incorporaron porque también están cansados de un ambiente de intolerancia que ellos están viviendo por pensar como piensan en los lugares donde debieran ser el centro de la tolerancia, que son las universidades, los institutos, etcétera. Pero ninguno de ellos se siente vinculado a los partidos políticos. Ninguno de ellos se sentía ni motivado a acercarse a alguno de los partidos tradicionales de centro derecha y todos con una tremenda vocación de servicio público. Entonces, a veces los partidos, y hablo por mi sector porque no conozco los otros, pero los partidos se han ido transformando en unas máquinas para designar candidatos, mucho más que en formación de jóvenes o de transmisión de un mensaje, creo yo. ¿Cómo sintió el correazo, Liparboe? A ver, yo creo que es evidente que es una pasada de cuenta grande. Yo creo que esto fue una debacle para el mundo de la unidad constituyente y que refleja, creo yo, es la consecuencia de la instalación de un modelo de ejercicio del poder que no es adecuado, donde los partidos políticos hacen top-down la designación de candidatos. O sea, yo pongo en tal región este candidato porque es amigo mío, porque maneja voto a la interna y la interna me asegura mi cupo en no sé dónde. Entonces, se pasa a llevar a las estructuras locales. No se reconocen los liderazgos locales. La lista del pueblo, al contrario, lo que hizo fue hacerlo al revés, es decir, mirar cuáles eran los líderes sociales que aglutinaban causas específicas, darles la oportunidad de participación y desde ahí cosechar como lista. En consecuencia lo hizo más bien al revés, de abajo hacia arriba. Segundo, yo creo que en el caso de lo que se llamaba la exconcertación, el problema también ha sido un desconocimiento de la identidad. Yo creo que hay partidos que perdieron la identidad. El PPD perdió la identidad, por ejemplo, porque algunos de sus dirigentes intentaron frente ampliarlo, porque era más cool, ¿no? Era mucho más moderno, más joven. Entonces, en una de esas nos agarra la ola y nos mete arriba también. Pero el electorado, frente a una mala copia y al original, vota por el original. Y votó por el Frente Amplio, no por el PPD, no era alternativa. Y a los que llevamos el logo del PPD, nos pesó el logo del PPD. Porque la gente castigó esa mala forma de hacer política. La democracia cristiana, el PPD, el Partido Radical, y ahí están los números. El Partido Socialista, que tiene una lógica más de izquierda, clara, nítida, bueno, cosechó algo dentro de todo. Pero mi percepción es que efectivamente hay una pasada de cuenta a los estilos, a las formas y también, ojo, creo yo, y ahí me meto un poco en el campo, digamos, de los vecinos del frente, también al conservadurismo, es decir, no más de lo mismo. Porque una cosa es no levantar propuestas de futuro y otra cosa es mantener el statu quo. Yo creo que lo que se rechazó también es la mantención del statu quo, porque la lógica de volver a la normalidad, la pregunta es, ¿qué normalidad? ¿La del Distrito 11 o la normalidad del Chile en general? Eso es lo que yo creo que la gente puso también en tela de juicio al momento de elegir los convencionales. Estoy de acuerdo que a la hora de elegir al Díaz o gobernador regional es otra elección. Es otra Oye, la lógica. ¿me permitís sí. complementar Sí, algo? obvio. Mira, a ver, yo creo que aquí hay una acción y una inacción. Mira, la acción es que aquí la izquierda más extraparlamentaria hace bastante tiempo que viene reproduciendo una partitura muy nítida. ¿Cuál es la partitura? Que los últimos 40 años en Chile han tenido como consecuencia una sociedad abusiva, una sociedad injusta y una sociedad desigual. Le puso 10 años más y O sea, al pero yo viaje, diría, esa es son como 30. la partitura. ¿Y cuál es la solución? Un Estado social de derechos que asegura derechos sociales universales y básicamente una democracia participativa. Ese es como el relato, ¿te fijas? Y los que fuimos parte de los últimos 40 años, por decirlo así, los partidos tradicionales somos culpables de esa sociedad injusta, abusiva, desigual. Ese es como el relato. Bien transmitido en los territorios, copando los medios de comunicación y además copando el mundo de la construcción cultural. Entonces, obviamente, eso en algún minuto explota en el estallido social y ahora explota electoralmente y nos deja a nosotros totalmente fuera del naipe. Y a la vez tiene una centro-derecha, como lo decía bien la Marcela, que hace mucho rato no tiene una partitura alternativa. ¿Cuál es la partitura alternativa que nosotros estamos proponiendo? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de disputar sindicatos, disputar federaciones de estudiantes, tener ONG, disputar territorios? Ninguna. Porque estamos absolutamente aburguesados, porque somos herederos de una derecha del binominal, que con el 30% se trincheraba y no salía a buscar la mayoría social. Entonces, yo creo que lo que se nos viene por delante como partidos políticos de centro-derecha y como movimiento es ser capaz de entender que se acabó la fiesta. Ahora hay que ir a disputar esos espacios con una partitura alternativa y hay que partir por tenerla, porque, y con esto cierro, yo creo que uno de los problemas del gobierno hoy día es que no tiene partitura. ¿Cuál es la partitura del gobierno? Es una mezcla entre tecnocracia y algún tipo de resultado práctico que todavía no lo vemos. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Oye, Javier Perdonen lo brutal, pero Javier es lo Solana, que que era observo. un político español, un gran político español,
decía una frase que decía, la política no es mera gestión, no es administración. La Claro. política es pedagogía, es mostrar al ciudadano una visión de futuro. Y agregaba, pero para poder mostrar una visión de futuro hay que tener una visión de futuro. Y a mi juicio, eso es lo que hace falta hoy día, sobre todo en las estructuras tradicionales de la política. Nos está mostrando una visión de futuro. Y menos aún la centroizquierda si se reniega de lo que se hizo en el pasado. Tú no puedes mostrar el futuro si dices que tu pasado fue malo. A propósito del Estado de Derecho que hablaba Diego, yo le pregunto directamente a la Marcela, y la pregunta abierta. Hemos visto, me imagino ustedes se han sorprendido con algunas declaraciones que han hecho constituyentes electos el día de ayer, diciendo básicamente como que las reglas del juego son más o menos referenciales, que es un poco lo que hemos visto en la realidad del Congreso el último tiempo. O sea, en ese sentido no hay ninguna novedad. Pero ¿con qué herramientas van a contar al interior de la Convención Constituyente para poder frenar esta suerte, digamos, de desbordes, digamos, que se podrían generar al interior del funcionamiento mismo de la Convención y de alguna forma no respetando las reglas que están hoy día en la Constitución vigente? Marcela. Yo creo que la típica cosa que uno le decían como en los primeros años, ¿no es cierto?, en la Escuela de Derecho, que la ley no reemplaza cuando no hay una buena disposición también. O sea, aquí yo creo que es clave lo que planteó Felipe al inicio, de ir a este proceso de buena fe para que el proceso funcione y tenga legitimidad. Indudablemente uno podría decir, bueno, una mayoría se podría poner de acuerdo y decir, sé que más nos vamos a saltar las reglas que nos dieron y vamos a seguir para adelante, nos vamos a saltar el margen que nos reguló la reforma constitucional, de hecho lo vamos a hacer. O sea, cuando tú escuchas a veces a algunos decir, no, aquí los 155 vamos a sentarnos y vamos a definirnos qué somos, qué tenemos que hacer, qué reglas, sin entender que esta es una convención que está regulada. O sea, que la reforma constitucional que aprobó el Congreso le puso un marco de acción, tanto en sus atribuciones, en el quórum de aprobación de las normas, en que se partían, ¿no es cierto?, desde esta hoja en blanco. Hay un procedimiento de reclamación ante la Corte Suprema cuando las cosas no ocurren. O sea, hay una obligación de poner un presidente y un vicepresidente. Hay un marco que está regulado y que creo que es fundamental para que la Constitución, para que este proceso parta con la legitimidad que se necesita, es que se respeten esas reglas del juego. Perdón, Marcela. ¿Y qué va a tú- pasar, Felipe, cuando no se respete? A ver, yo creo que el texto constitucional es extremadamente claro, porque establece no solo cuáles son las reglas de funcionamiento en términos globales, digamos, los marcos en los cuales, como decía Marcela, sino que además establece la prohibición de arrogarse potestades de otros poderes del Estado. Y esta reforma constitucional fue aprobada no por la Convención, sino por el Parlamento, y por tanto está dentro de la prohibición constitucional. Y sería impensado que quienes queremos crear una nueva Constitución partamos vulnerando las normas que nos rige la actual Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esta Constitución y por eso fui candidato a cambiarla, pero para cambiarla tengo que respetar lo que existe hoy día. Entonces, en el evento de que haya una infracción, bueno, será la Corte Suprema. Hay un procedimiento, ya se dictó el autoacordado de la Corte Suprema, que establece el procedimiento de reclamación y será ese el que vaya a poder a definir las reclamaciones, que dicen relación con el funcionamiento, nunca con el fondo. Disculpe, ¿por qué ustedes plantean un temor respecto del tema de las reglas del juego y si no se van a respetar? ¿Han visto señales en estos días de gente que plantea Una pregunta. No, está bien, sí, una cosa es la No, a mí me pregunta, pero tocó también en la disposición, sí, como a mí tú me lo han visto. A mí me tocó el ¿se domingo entiende? en la noche escuchar a Beatriz Sánchez, que en el fondo piensa casi que esto es como una convención que parte desde cero, como si no hubiera un marco, que los constituyentes recién elegidos pueden definir las normas de actuar y una cantidad de cosas. Está bien, hay muchas cosas que son de espacio de definición de la convención, o sea, el reglamento, por de pronto. Pero no es un reglamento cualquiera. O sea, cuando uno ve el proceso constituyente y te dicen siempre como ejemplo que se demoró tanto en definir el reglamento, bueno, se demoró muchísimo en gran parte porque el quórum no estaba definido, el quórum de aprobación de las normas. Y acá el quórum quedó definido en la reforma constitucional que se hicieron. O sea, a mí lo que me llama un poco la atención, y se lo dije ahí, le dije, yo voté en contra de este proceso. Voté en contra en parte por muchas razones, pero también porque creía que las reglas del juego no se iban a respetar, etcétera. Pero perdí. Pero no se me ocurriría cuestionar las normas del juego que se aprobaron y que están establecidas en la Constitución. Entonces me llama la atención que quienes estuvieron por aprobar estas normas, por este proceso, sean los que empiecen a cuestionar eso. Entonces, yo creo que aquí, para que esto parta con legitimidad, hay que partir dentro de un contexto de legalidad, que desgraciadamente desde hace un rato nos hemos acostumbrado un poquito a burlar, y creo que eso le puede restar legitimidad, buena fe al proceso. Tenemos que buscar, obviamente que en el reglamento hay un espacio de libertad grande. Vamos a tener que ver cuáles son las normas que permiten destrabar cuando haya que destrabar.
la participación ciudadana no está regulada, qué tipo de participación ciudadana se da, pero también como lo dice Felipe y también acá el diputado, o sea, tampoco una convención, o sea, en derecho público tampoco te puedes atribuir atribuciones que expresamente no te hayan dado. Entonces, no Ya, es que pero tú tú- puedas empezar a regular una cantidad de mecanismos de participación para lo cual no tengas atribución Ya, de pero hacer. tú empiezas a notar, empiezas a tener cierta preocupación respecto de, porque de aquí tenemos como un mes a la instalación misma, tú empiezas a notar ciertas notas de preocupación respecto de que pudieran no respetarse de entrada ciertas Bueno, lo han planteado en ciertas reglas del campaña, yo creo que juego. ahí hay diferencias de opiniones, porque ellos sienten que nos están saltando las reglas del juego, otros pensamos que sí es saltárselas cuando te empiezan a discutir, por ejemplo, todo el tema esto de los plebiscitos vinculantes. Entonces, uno dice, bueno, acabas de ser elegida a una convención especialmente para redactar esta constitución, yo creo que tenemos que ser especialmente creativos en qué formas de participación ciudadana le damos al proceso, pero algo muy distinto es que tú reemplaces el quórum de 2/3 por plebiscitos deliberantes cada vez que no te pongas de acuerdo en algo. Oye, yo agrego, perdón, sí. agrego una cosa, yo creo que es súper importante y es una tarea de los constituyentes, de moderar expectativas también. Porque está esta idea de algunos que instalan que prácticamente la convención constituyente en el corto plazo va a resolver problemas que no tienen que ver con la constitución. Entonces, yo cuando le leí ayer a un constituyente independiente, no recuerdo el nombre, que aquí era el momento para entrar a legislar cambios en las pensiones, ya puede ser, pero una cosa muy genérica que después va a tener que bajarse en una ley que modifique el decreto ley 3500. O sea, yo creo que es súper importante, a propósito de las reglas, que dejemos clara cuáles son las capacidades, porque si no, la frustración que va a sobreponer este proceso va a ser tremendamente alta. Y creo que el tema de las reglas también tiene que ver con dejar claro que aquí no se van a legislar cuestiones, por decirlo así, del día a día de los chilenos posiblemente. Y es parte de lo que es una constitución, que es un marco de conversación. Después vendrá lo otro, Gloria, y creo que eso también tiene que ver con las reglas, con entender que no ¿Y se tú- pueden saltar. ¿Y tú cómo lo ves, Felipe Arboe? No, yo creo que hay gente que evidentemente es entusiasta en ver la posibilidad de interpretar de manera muy extensiva las normas constitucionales. Hay otros que vemos que las normas son de derecho estricto y por tanto es difícil, digamos, y además no es adecuado alterarlas. Hay mucha gente que no estuvo a favor de este proceso, así como Marcela estaba por el rechazo, también en el sector de la izquierda había gente que no quería este proceso, que nos criticó el acuerdo. Esto es lo mismo que, no sé, decir que el partido de fútbol entre el equipo 1 y el equipo 2 no es válido para definir el campeonato. Y después resulta que invitan a participar a los jugadores. Se meten a jugar y después empiezan a decir, mira, ¿sabe qué? Mejor que el árbitro no decida, hagamos por asamblea. O que la cancha en vez de tener tantos metros, tener menos. O que el partido en vez de 90 va a durar 5 minutos. ¿Sabes qué? Momentito, hay reglas de funcionamiento que hay que respetarlas. Al final del día, este no es un cargo político. Esta es una función pública, que es distinto. Es un encargo. Aquí tenemos un encargo, redactar una nueva constitución y después irnos para la casa. El punto entonces es cómo logramos en un corto plazo resolver los temas de funcionamiento para empezar los debates de fondo, porque el tiempo que nos dimos es muy corto. Yo fui de aquellos que en el marco del acuerdo planteé que fuera 12 meses más 3 meses, porque el promedio en la experiencia comparada son 12 meses. No me hicieron caso, da lo mismo, porque había cálculos electorales, pero da lo mismo. El punto es que hoy día son 9 más 3. Y por tanto, si uno quiere dar una discusión de fondo respecto al derecho de propiedad, el derecho del Estatuto de Recursos Naturales o del derecho de educación, oye, son discusiones de fondo. Esto no es con las reglas de la inmediatez en Twitter en 140 caracteres. Esto va a tener que tener una discusión de fondo. Por tanto, mientras más rápido resolvamos los temas administrativos, mejor, porque si no, la convención corre el riesgo de deslegitimarse ante la ciudadanía y transformarse en una especie de Congreso 2, porque nos van a ver discutiendo de los problemas propios, que la asignación de no sé qué, que el funcionamiento, que dónde me asiento, que quién lidera, eso rapidito y entrar en la discusión de Y fondo. compartiendo que es poco el tiempo, ¿cómo se pasa del eslogan de la hoja en blanco a la realidad? Los tres tienen experiencia legislativa en su haber. Es difícil, es complejo y eso hay que tratar de transmitirlo también, digamos. Partir de cero. O sea, tiene más sentido por mucho que uno quisiera reformar profundamente, digamos, un cuerpo legal, en este caso la Constitución, partir, digamos, de un marco. Yo no sé si es que ya electos han pensado en eso, o sea, meterse un poco, digamos, en la lógica del reglamento. O sea, se trabajará sobre una plantilla común, el proceso que vivió Michelle Bachelet en su último año, digamos, que puso al servicio del Congreso. Hay como varios temas que uno tiene que tomar ahí. Primero, a mi juicio, miremos la experiencia, por ejemplo, de cuando terminó el apartheid en Sudáfrica. La minoría blanca pensó que no había posibilidad alguna de llegar a acuerdo. Y al final se llegaron a acuerdo. Se llegó a acuerdo y sacaron una constitución adecuada que rige a Sudáfrica de manera pacífica, y así lo estableció. Segundo,
no podemos copiar procesos donde la discusión del reglamento duró 6, 7 meses, porque evidentemente eso nos va a desnaturalizar el fondo de la discusión. Y por último, creo yo que uno puede tomar ciertas experiencias. Por ejemplo, a ver, si el mundo de la derecha tiene una propuesta de reglamento, el mundo de los independientes tiene otro, el mundo... Bueno, busquemos la forma de que todos esos reglamentos confluyan y le encomendamos, por ejemplo, una especie de comisión de hombres buenos, donde estén las universidades, donde No puedo esté la creer lo que biblioteca te del pasa, Congreso, Diego Chalper. que tienen experiencia en materia de reglamento de funcionamiento y que nos propongan y que la Asamblea decida soberanamente. Y después de eso uno dice ya, ¿cómo parte esta hoja en blanco? Bueno, seamos realistas. Partamos con la lógica de ciertos capítulos, ¿no? Uno le pone ¿Por qué uno es le tan título. difícil pensar en que eso ¿Perdón? va a ser? ¿Por qué es, me llama la atención el tema del reglamento? ¿Por qué piensan que pueda ser un proceso tan complejo? No, ¿Qué no, tan no. complejo debe ser definir ciertas comisiones, establecer un acuerdo de convivencia? ¿Por qué ha habido mucho énfasis en la discusión del reglamento que pudiera tomar demasiado tiempo? ¿Y por qué? Porque hay ¿Cuál algunos. es la Yo he lógica escuchado a de- Fernando Atria plantear este tema que decía Marcela, que la lógica de decir, no, ¿sabes qué? El reglamento tiene que establecer que no son 2/3. Y si hay diferencia y no hay acuerdo, entonces el plebiscito. Eso no se puede establecer en un reglamento. Entonces, esa discusión se va a dar en ese marco. Entonces, hay que ser realista, porque lo otro es voluntarismo. No, sabes que el reglamento lo vamos a hacer rapidito, nos vamos a juntar entre 5 personas en una casa y eso no va a ocurrir. El punto es, encomendémosle a aquellas personas o instituciones que tienen gran prestigio nacional que nos ayuden en este proceso. Este es un proceso del país, no es de los 155 constituyentes. Aquí también la legitimidad de esta constitución no solo va a estar dada por la calidad del texto y la armonía que tenga, sino también por el proceso participativo que la ciudadanía pueda tener dentro del proceso constituyente. Eso es Mira, súper yo creo- relevante. Y una cosa perdón. corta ahí de lo que preguntaba Gloria, porque no es menor. O sea, cuando hay estos organismos colegiados, las normas de funcionamiento y los procedimientos de votación claro, sí. son bien relevantes. Y uno ve lo que ocurre en el Congreso con el reglamento del Senado y la Cámara de Diputados. Lo hemos vivido desde el Ejecutivo. Hay y incidencia desde en el fondo, O al sea, final. es un tema muy de fondo, cómo funciona, cómo se vota. Y tenemos acá una experiencia que tampoco es llegar y asimilar reglamento del proceso legislativo, que es bicameral. Entonces, acá es otra la forma de funcionamiento que nos tenemos que dar cuando no es bicameral, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad de revisión hay de votaciones de un tema cuando se ha regulado, por ejemplo, un tema nuevo? ¿Qué va a pasar cuando se vea el contexto de ese tema? Entonces, hay ciertas cosas de funcionamiento que son importantes. Cuando llegas a un punto en que a lo mejor está entrampado, bueno, vamos a hacerlo como lo hace el Congreso en el sistema de comisiones mixtas, en que se vota un informe Por en un minuto en ejemplo. que ya solamente puedes aprobar o rechazar sin hacer cambio. O sea, hay miles de normas que facilitan destrabar, que facilitan los acuerdos, que facilitan el debate, que vamos a tener que ir buscando. Algunas son mejores del reglamento del Senado, otras de la Cámara, otras va a haber que inventarlas distintas porque esto es unicameral. Entonces, no es menor el tema, pero yo comparto que vamos a tener que ahí buscar las propuestas que hay entre distintos centros de estudio y ir avanzando en Ahora, universidades, etcétera. La tónica en la que se dé esa discusión me imagino que va a marcar el tenor posterior de todos los debates, ¿no? Es decir, si ya es complejo ponerse de acuerdo en las reglas y no hay... yo creo crea. que no, fíjate. Yo creo que mi experiencia, por lo Al menos revés. tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es que es más complicado ponerse de acuerdo en las reglas de funcionamiento que en los temas de fondo, fíjate. Sí, va a pasar Ya me un poco creo. lo que alguno de ustedes auguraba, digamos que muchos de los independientes, de esas más importantes de convencionales, tienen posturas muy predeterminadas en ciertas materias y las otras están abiertas y en el fondo va a Claro. fluir seguramente y esperamos desde la sociedad civil, desde las universidades, esperamos que estén abiertos, digamos, a escuchar lo que estamos trabajando hace mucho tiempo. Yo diría que gran parte de los centros de pensamiento, universidades, ya hablo con la Universidad de San Sebastián, nos encontramos trabajando con lo mejor de nuestros investigadores y académicos precisamente para decirle al país, mire, acá está el resultado de nuestra investigación. Particularmente nosotros estamos estudiando la distribución política y administrativa del país, la incidencia que tiene en materia de descentralización. Eso va a estar al servicio de ustedes, de todos. Y muy probablemente nos vamos a encontrar, no quiero pecar de especialmente optimista, digamos, pero nos vamos a encontrar con buena acogida. Y esa es la experiencia un poco en el trabajo legislativo. Sí. Cuando vienen del mundo, digamos, de los centros de pensamiento, de las universidades, expertos a decirnos, mire, esto es lo que nosotros creemos, eso se recoge y sale de la trinchera política. Yo esperaría que se replique, digamos, de alguna manera eso y en gran medida ustedes van a tener la responsabilidad para que No, ello y ocurra. además permíteme agregar una cosa corta. Yo creo que hay un tema de buena fe. O sea, si alguien quiere pasarse de listo, siempre va a estar. Pero la idea de las reglas es que esto permita conducirnos de manera respetuosa y de buena fe. Y lo otro que me ha pasado a mí con varios constituyentes es que en algún minuto esto se va a acabar el sex appeal de la constituyente y vamos a tener que ir a una comisión legislativa
donde hay que redactar artículos, y ahí te aseguro que van a haber muchos más entusiastas para lo que hoy día es el artículo 19, que son las garantías, menos entusiastas para la administración del Estado, para la configuración del régimen de gobierno, que son cosas más áridas. Y yo creo que naturalmente se va a ir dando comisiones específicas, probablemente en la subgarantía, y bueno, esto va a ir fluyendo, pero habiendo buena fe, esto se puede sacar adelante. Habiendo mala fe, no hay regla que resuelva el problema. Entonces, ojalá no tengamos algunos siempre buscando pasarse listo, y por eso a mí me da tanto nervio cuando escucho a algunos decir, no, mire, si no se preocupe, van a haber plebiscitos, o esto es meramente declarativo. No, 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 esto no es meramente declarativo. Aquí hay reglas del juego y es importante para el resultado final el que esas reglas del juego se respeten. Esta cuestión es como el VAR. Si hay que estar permanentemente consultando al VAR, al final del día desgasta la relación dentro del partido. Te hacen muchas ¿Me das con los alusiones ejemplos al No, deporte. estoy cada vez más preciso en los ejemplos para no caerme, que no me reten ahí. Demasiadas alusiones al deporte futbolero para mi gusto, pero en fin, volvamos un poco al tema más de fondo que me parece que, y que tendrá que ver con esto he escuchado harto la palabra buena fe, disposición, de cómo se va a dar la discusión en general. A mí me parece que esto tiene mucho que ver también con cómo se terminó, cuál fue el desenlace final de esta convención y quiénes van a estar ahí. Me llamó mucho la atención en la previa, antes que entráramos a la discusión sobre el reglamento, alusiones a por qué la política tradicional fue desbordada o se desfondó, depende de cómo se le mire, ¿no? Marcela y Diego hacían harta alusión al hecho de una suerte de silencio de su sector, una suerte de complejo que terminó permitiendo avanzar otra idea. Hacías alusión hoy en un diario de la competencia, El Mercurio lo nombro porque no lo siento como competencia, respecto de que se les dejó la cancha libre a cierto sector. Y Felipe Arboe hacía alusión respecto de la mimetización más bien, es decir, gente que quiso parecerse a otro, al Frente Amplio, en esta era tu comparación, para ser más cool y así tratar de convencer. Igual a mí me parece que esas son, o pueden ser cosas que uno pudiera entender de forma. No hay un fondo en esto, no es de verdad que el electorado se corrió hacia un eje de izquierda, si uno lo puede ver así como más, aunque yo comparto el análisis de que aquí hay multicausa respecto de las distintas personas, pero uno podría hacer una suposición de que en el escenario tradicional hay una suerte de giro a la izquierda, y eso no es una lección también de la que aprender del fondo. Me refiero a que los temas la gente los está mirando de otra manera, le hacen sentido otras cosas, Obvio. y por eso vota por esos representantes y no por las alianzas tradicionales. Te doy la palabra, Felipe. Acuérdate que yo partí hablando del tema de fondo. Yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido es que el eje se ha corrido. Y ese eje se ha corrido más que a la izquierda, se ha corrido a un eje de transformación. De que la gente no quiere más de lo mismo. Que siente que lo mismo es desigualdad, lo mismo es injusticia, es abuso, lo que se ha planteado. Y por tanto dice, mire, sabe que en un país donde el ingreso per cápita llega a los 24, 25 mil dólares, en zonas donde supera los 40 mil dólares, 50 mil dólares, con el caso de Antofagasta, con el nivel de campamentos y pobreza que hay, uno dice, momentito, el modelo de descentralización no está cumpliendo el objetivo para el cual se diseñó originalmente, ¿no? Que es más bien lograr un desarrollo equitativo y armónico del territorio y generar oportunidades para que las personas, independientes de su capacidad de pago y particularmente el lugar de donde nacen, donde viven. Entonces, creo yo que hay un movimiento al transformador y una sanción al conservadurismo. Es decir, aquellos que no estuvieron disponibles o bien que no fueron capaces, porque la derecha no estuvo disponible, porque cada vez que lo planteaban una nueva constitución, portazo, pero por otro lado, también nosotros no fuimos capaces de lograr, por último, haber perdido proyectos de nueva constitución. Debimos haber puesto en votación, por ejemplo, el proyecto que envió la presidenta Bachelet. Porque cuando eso se discutió en su minuto, yo la presidenta de la Comisión de Constitución, a mí Andrés Alamán y Hernán Larraín me dijeron, por ningún motivo, olvídalo, no hay espacio político. Entonces, ¿cuál fue el pecado nuestro? No haberlo puesto en votación y haber dicho, ¿sabes que somos distintos? Pensamos distinto. Y la gente nos vio como, comillas, cómplices de este statu quo, de mantener el de no abrir la conservadurismo. discusión, digamos. Y no pasaron la cuenta, y es legítimo que así ocurra. Estamos Yo creo que bien, pero no hay izquierda-derecha. De ahí a es pasar al transformación. ninguneo de los 30 años, como que también es una suerte de eslogan. ¿Qué es lo que...? Porque Bueno, lo que en pasa gran es- medida esos 30 años, si es que uno lo mira por indicadores, han sido los más prósperos del país. Lo que pasa Mucha es- gente ha salido de la pobreza. Este no es un problema de Excel, es un problema de Word. Ese es el problema. O sea, cuando uno mira las No es de tablas de número, Excel dices y tú. cuando uno mira las estadísticas, no cabe ninguna duda que los 20 años de la concertación fueron los mejores 20 años desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo en el país, en la historia republicana. Eso no cabe duda desde el punto de vista del dato.
Pero esto no es un problema de datos, es un problema del relato, de cómo la gente lo está viviendo, de cómo lo sufre el día a día, que tiene que ver más bien con la escritura, ¿no? Con el contenido, con el... Chuta, sí, el país va creciendo, pero ese crecimiento no llega. El país se desarrolla, pero esa ciudad no me pertenece. Porque, claro, hay una ciudad linda, pero hay una ciudad fea, o una ciudad sin equipamiento, una ciudad insegura. Entonces, se va creando esta diferencia, ¿no? Hay un problema de trato. Seamos claros, Chile es un país racista y clasista. Y eso ocurre, y uno lo ve a diario. El maltrato con la señora que trabaja en la casa, el maltrato con la persona que no es igual, el maltrato, ojo, la discriminación policial respecto de una persona que no se viste como corresponde a ese sector de la ciudad. También ocurre. Y eso molesta. Y eso va generando rabia. Y yo creo que Chile hoy día tiene mucha rabia. Y eso es un problema. Y evidentemente, esa rabia que se expresa el 18 de octubre, que yo no comparto la forma que se expresa, y fui claro en esa materia, pero que se expresa, uno dice, chuta, ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo canalizamos eso institucionalmente para que no se genere un quiebre de la democracia? Y lo hicimos a través de este acuerdo constitucional, que a algunos no les gustaba, pero era la forma de canalizar esto. Y que hoy día, espero yo, se transforme en una carta fundamental que no sea debate en la próxima elección presidencial. Si el problema que tenemos es subir a la elección presidencial del 90 a la fecha, todos los candidatos de la concertación, una mayoría, todos han planteado una constitución, todos. Evidentemente el texto no es representativo de toda la sociedad. Marcela, y en esa rabia sí, no habrá tiene- responsabilidad de los políticos que al final no se han atrevido a explicar A ver. el proceso que ha vivido Chile y cómo Sí, se yo quiero enfrenta, ahí digamos. agregar algunas cosas al análisis que hacía Felipe, porque, a ver, uno, en el tema de la reforma constitucional que habían presentado, bueno, de hecho la presidenta Bachelet la dejó ingresada como 2 o 3 días antes de irse, o sea, tampoco hizo un proceso de participación y todo, pero fue como, ya cumplí, la presento al final del periodo, y después, bueno, De hecho, fue un día efectivamente antes, ¿no? Sí, al final no se Dos días puso, antes, sí. no Dos se días puso en antes. tabla y todo. Ahora, lo que yo creo acá también es que, y era un poco la pregunta que tú hacías por la entrevista, es que claro, cuando hay un sector que ha repetido hasta el cansancio que estos son los peores 30 años de la historia y nadie ha salido a discutirle que no son los peores 30 años de la historia, no ha salido desde la centroizquierda y no salieron desde la centroderecha a discutir ese relato, bueno, ¿cómo te va a sorprender después que la gran mayoría de la gente vote convencido que vive en el peor país después de los peores 30 años? Entonces, se va construyendo ese relato. Y Perdona, creo que en Marcela. términos de centro-derecha, para terminar, nosotros nos ha faltado, cuando yo digo que no hemos enarbolado las banderas nuestras, la clase media es mucho más que la discusión del 10% como pretenden algunos parlamentarios de derecha. O sea, cuando se aprueba un feriado irrenunciable de 2 días, con el daño que hay hoy día al emprendimiento, y un gobierno de centro-derecha no está dispuesto, por último, a vetar ese proyecto y perder, pero dar una señal clara que está a favor del emprendimiento cuando nunca en las elecciones se ha requerido un feriado irrenunciable. Por poner un ejemplo, cuando hemos abandonado nuestra agenda de seguridad que daña a la clase media y a los emprendedores de manera brutal, cuando hemos abandonado nuestro discurso también de ADN de defensa del Estado de Derecho, y ahí creo que no importa si tú pierdes yendo al Tribunal Constitucional, si no importa si pierdes vetando, pero tienes un eje de conducción. Entonces, igual, como dice Felipe, que ellos debieron haber puesto en votación y perder un proyecto de reforma constitucional, creo que la centro-derecha también ha pecado de no poner en tabla agendas propias, aunque no tuviéramos los votos para hacerlo. Pero eso te va marcando un debate cultural y una agenda hacia adelante. Claro, mi punto tiene que ver con respecto a que plantean con mucho énfasis el hecho de que se ha planteado un discurso muy duro respecto de la crítica a los 30 años. 30 años, Diego Chávez, no 40, no sé por qué 30, le das 30. 40, Es que muy 30 joven. años de la última, de los últimos gobiernos en Chile. Ustedes ponen mucho énfasis en una suerte de que como que a la gente lo hubiesen convencido casi por repetición de que eso ha sido así. Mi pregunta, y ahí no hay algo que de verdad es más profundo, que tú lo tocabas un poco, que tiene que ver con que de verdad nos ha hecho quizás también las cosas, porque yo no logro entender por qué la gente, creo que la gente es inteligente, yo creo que el electorado le hacen sentido ciertas cosas, y por lo tanto sí hay un tema de exclusión fuerte, al menos un sector muy excluido de esos 30 años, que fue el que fue a votar el fin de semana. No sé si me entienden el fondo de la pregunta, quizás no es solo una suerte de convencimiento vía repetición, que hace que se vote contra las alianzas tradicionales, sino que de verdad hay un sustento de realidad
profundo en esta demanda, sí, ¿no? sí, De a los ver, 30 años. Yo creo que sin duda que sí. Yo creo que principalmente hay una falta de sentido de urgencia probablemente de la clase política en resolver ciertas cosas. Y el punto no es que haya ciertas notas de diagnóstico común. El punto es que la reacción a ese diagnóstico de los sectores más radicales es la refundación del país. Es decir, que los últimos 30 años han sido un fracaso colectivo. Es que en definitiva hay que reemplazar este modelo de desarrollo por otro modelo de desarrollo. Y ahí nosotros como sector nos ha faltado ser más audaces en proponer reformas audaces, valga la redundancia, a ese modelo de desarrollo. Yo creo que hay una mezcla entre indolencia, que efectivamente hay que reconocerlo, algunos no eran capaces de ver esto, y también hay una dosis de entreguismo. Un poco lo que decía Felipe hace un rato. Cuando tú eres una mala copia del otro, la gente siempre termina escogiendo el original. Y en mi partido en particular, hay ya una especie como de bancada del entreguismo, ¿ah? Donde en definitiva lo que hacen permanentemente es hacer propia la agenda ajena y tratar de moderarla, pero cuando eso se pone en telejuicio, la gente siempre escoge entre la Coca-Cola y la Raricola, créeme, salvo que tenga un problema socioeconómico de poder pagarla, escoge la Coca-Cola. Entonces, yo en eso no me pierdo ni un minuto, que la centro derecha hoy día está sin partitura, tiene un walkover cultural, no estamos donde se están discutiendo estos temas, y tampoco estamos teniendo la capacidad de tener los liderazgos necesarios para ir a confrontar posiciones. Yo tengo la convicción que en el mundo de las ONG, las federaciones de estudiantes, nosotros perdemos por walkover, Gloria. No estamos, no tenemos contrapartida. Ya, es que ahora encontré las Y ahí palabras tenemos- más correctas para la pregunta, que al final cuando uno lo escucha hace cierto sentido respecto de que aquí hubo un fracaso electoral. Y mi punto es que aquí no hubo un fracaso político, más de fondo de la Totalmente, alianza. Eso es, Me encontré a eso mí es, misma. Creo que el error es hacer solo un análisis electoral. Yo creo que todas estas conclusiones tan rápidas que de repente, o sea, a mí me llama un poco la atención y yo no, desde el año 2012 que no milito, pero a mí me llama un poco la atención que la centro derecha, después de lo que pasó el domingo, siguió como con el mismo itinerario como si no hubiera pasado nada. Te fijas, vamos a la primaria, se proclaman los candidatos. O sea, es como creer que esto solo se tiene que hacer un análisis electoral rápido, de la noche, para la conferencia de prensa, y no un análisis político más de fondo de qué es lo que está ocurriendo. Nosotros fuimos derrotados políticamente, creo yo, con nuestras ideas, el mundo de la centroizquierda, con la derrota de Alejandro Guillé, y de ahí para adelante, o sea, o probablemente con la elección de Alejandro Guillé, de candidato. De ahí para adelante, no habían ideas. Se eligió una persona porque estaba bien en las encuestas. Cuando tú empiezas a elegir solo en función de la encuesta, y da lo mismo lo que pienses, porque total es popular, desde ese minuto tú empiezas a abandonar tu ideario y empiezas a hacer propuestas basadas en lo que las redes sociales o la gente te va dando en las encuestas. Y eso es tremendamente complejo porque la gente observa y logra capturar cuando tú más bien eres solo un repetidor de lo que dicen las encuestas y no tienes ideas políticas. Y yo creo que el mundo de la centroizquierda comenzó su decadencia hace un tiempo atrás con el abandono del ideario centroizquierda, el intento de mimetizarse para un lado, el desconocimiento de lo que se había hecho y también, ojo, el desconocimiento. No se trata de establecer que todo lo que se hizo fue bueno, no. Es decir, mire, para esa época, mirado y evaluado con esa métrica, corresponde. Pero evidentemente, si uno evalúa con la métrica de hoy, lo que se hizo en 1990, la reforma de Elwin, claro, era un desastre, pero en 1990 la realidad social de Chile era completamente distinta. Bueno, en ese escenario, probablemente creo yo que comenzó la debacle del mundo de la centroizquierda. Mira los resultados electorales del PPD en materia de parlamentarios. Pasamos de 21 diputados a 7 diputados que en realidad eran 5, porque los otros 2 eran como independientes, medios pegados por acá, se empezaron a ir. Hoy día no hay una bancada. En el Senado lo que nos está ocurriendo, tenemos candidatos independientes. Jorge Soria es independiente, Jimena Órdenes es independiente, ahora se sumó Bianchi, independiente. Entonces tú tienes al final del día una falta de ideario y eso es un problema, creo yo. Puede que incluso te lleve a perder electorado, pero tienes una idea determinada, pero tú sabes que tienes ese ideario y esa gente dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy por esta gente. Yo creo que eso se ha perdido Yo en tengo una política tesis en general. distinta. Perdona, Felipe, yo tengo una tesis un poco distinta. Yo creo que cuando gana el presidente Piñera por primera vez, la centroizquierda entró en un estado de estupor total, porque no se creía posible que eso ocurriera. Y el segundo gobierno del presidente Bachelet es básicamente una mezcla entre los autoflagelantes de la transición más el discurso del movimiento estudiantil. Eso es el segundo gobierno. Entonces la nueva mayoría, con la inclusión del Partido Comunista, abandona la moderación como manera de aproximarse desde la socialdemocracia. Y yo creo que de ahí en adelante han entrado en un proceso de cada vez sentirse más avergonzados de su obra, como más acomplejado, y ha ido avanzando, uno lo ve en el Congreso, sistemáticamente la gente de los sectores más radicalizados. Entonces, yo creo que una socialdemocracia, socialcristianismo y izquierda liberal con identidad en Chile es fundamental, porque además hay electorado para eso. Para un punto que yo creo que tiene que ver con lo que se viene, es que yo creo que
este espíritu transformador y de levantamiento de causas que ha hecho la lista del pueblo y muchas otras, digamos, y que nos ha dado una enseñanza importante, que es reconocer no solo en el discurso, sino en la práctica el liderazgo local y hacerlo partícipe del proceso político, creo que debiera ser la forma en la cual la política se aproxime en el futuro, para efectos de canalizar a través de las estructuras de partidos, que yo creo que no van a ser estos partidos, van a ser otros partidos probablemente que van a cruzarse a partir de la Convención Constituyente y van a nacer otros, es lo que puede recoger y canalizar en una democracia, porque democracia sin partidos, por lo menos yo no conozco, digamos, que funcione adecuadamente. Vamos para... Y por último, respecto de mi sector, a mí también me llama profundamente la atención que la debacle electoral en materia de Convención Constituyente, que es donde se van a discutir las ideas de futuro de la sociedad, nosotros tengamos una minoría, seamos la tercera o cuarta fuerza política, y no haya pasado nada. Yo creo que evidentemente cuando uno dice van a haber primarias, ¿primarias de qué? ¿Para elegir qué? ¿Qué va a representar la persona que salga elegida en esa primaria? Entonces, debiera haber una discusión un poquito más de fondo, sentarse y decir, ¿sabe qué? Analicemos de verdad lo que nos ocurrió, el mensaje que nos mandaron y veamos cómo articulamos una propuesta distinta. Porque ahora se empieza a discutir incluso las listas parlamentarias, que iban a ser los mismos amigos del controlador de siempre los que van a ser candidatos, o vamos a tener de verdad un levantamiento de liderazgos locales. Es verdad, son parte de, o va a ser parte, me imagino yo, de la conversación que vamos a tener, pero después que me están pidiendo hacer un pequeño break. Hola Pilar. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble que hacer por el bien de cada uno y por el bien de los demás. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud, para formar profesionales destacados, ciudadanos responsables. Nuestra misión es formar buenas personas, comprometidos con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. La vida tiene ese sentido trascendente. Unamos nuestro esfuerzo y juntos busquemos más justicia en nuestra sociedad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Ya, nos fuimos un ratito, pero ya hemos vuelto a este panel de conversación sobre un nuevo escenario político tras la mega elección del fin de semana. Arturo me mira con cara de querer hacer una pregunta, ya hágalo. Pero ¿te puedo? Aprovechemos el viernes Sí. contenido. Te quería agregar Marcela. una cosa corta a lo que dice Felipe, que me pareció como interesante, que nosotros no lo hemos tocado, que es la forma de elección de los candidatos, que yo creo que ahí se juega muchísimo, y en eso todos los partidos cometen quizás las mismas malas prácticas. Te fijas de no ir a definir en el lugar quiénes son los liderazgos locales o aquellos que pueden a lo mejor que ser en un minuto desconocidos, pero que tienen una posibilidad de crecimiento. Y siempre es como desde arriba esa decisión. Y yo creo que eso también pasó la cuenta en No, estos y además resultados. bien castigado. Fíjate cómo en el caso de Las Condes, por ejemplo, que Joaquín Lavín apostó por una candidata que era como del mundo no tradicional y pasó susto al menos en la previa, digamos, respecto a la definición. Es un temazo eso que también tiene que ver con la forma y los fondos, ¿no? De cómo se hace política de aquí en adelante. Oye, a propósito de fondos, y ya que tenemos a dos electos, definiciones simples en materia orgánica, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí tendrán alguna definición clara en términos del Tribunal Constitucional, rol del presidente versus, digamos, Congreso Nacional, unicameralismo, como han hablado algunos? No, me encantaría saber en ese ámbito, digamos, de la Constitución, Felipe. A ver, yo diría primero, en materia de constitución económica, yo soy partidario de la autonomía del Banco Central. Creo que es importante mantener la autonomía del Banco Central, eso ha sido un valor y creo que no debiera tener mayores alteraciones. Segundo, la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto yo la mantendría, pero sí establecería ciertos elementos de mayor contrapeso. Por ejemplo, que la ley de presupuestos tenga un quórum más alto. Y yo no soy partidario de los quórums supramayoritarios, pero podría tener. ¿Para qué? Para obligar a hacer un acuerdo más amplio. Segundo, que los parlamentarios pudiesen decir, ¿sabe qué? Mire, esta partida que está acá no va, y va a este otro lado. Cuando haya informes objetivos, técnicos, que
habiliten, porque hoy día cuando uno ve de repente que la propia dirección de presupuesto hace una mala evaluación de un programa y el gobierno insiste, cualquiera sea, en financiarlo, uno podría perfectamente cuestionar. Tercero, una oficina en el Congreso Nacional con representación, con economistas que representen a todas las bancadas que estén obligadas a hacer un informe público del presupuesto, para tener un contrapeso. Si esta discusión, todos los que hemos sido parlamentarios sabemos que hasta las 4 de la mañana es una ridiculez completa. Uno podría perfectamente partir, no sé, un mes antes y empezar partida por partida con mucho más profundidad a analizar. En materia de Tribunal Constitucional me quedo con las palabras del presidente del Tribunal Constitucional alemán que estuvo en Chile de visita y le dijo en su cara al señor Aróstica y a todos los miembros del Tribunal Constitucional, miren, los tribunales constitucionales es como en un partido de fútbol, son los árbitros. No meten goles. Y aquí en Chile pareciera que más que ser árbitro, no solo quieren meter goles, sino que son laucheros. No corresponde, no es una tercera cámara. Y el Tribunal Constitucional tiene que arbitrar los conflictos que hay entre el gobierno y el legislativo, más no ser parte del debate. Y que yo creo que en el último tiempo se han ido pasando algunos pueblos del Tribunal Constitucional y por lo tanto yo devolvería más bien a la lógica de un Tribunal Constitucional que vele por el principio de supremacía constitucional. Y si me apuran un poco, estoy abierto a que me convenzan, porque he conversado con hartos expertos en materia de Poder Judicial, a incluso devolverle la facultad a la Corte Suprema de la inaplicabilidad. Porque creo que aprendieron la lección de no aplicarla en su minuto o de no ejercerla con más fuerza, porque así evitaríamos la injerencia de un tribunal carente de conocimientos jurisdiccionales que intervenga en causas judiciales que son propias del Poder Judicial. Desde ya adelanto, por ejemplo, la idea de incluso eliminar la facultad presidencial del indulto. Se la dejaría a la Corte Suprema, para que el Poder Ejecutivo no intervenga en materias propias del Poder Judicial. O sea, creo que uno puede reordenar el sistema, ¿no? Y en función de mejorar algo. Marcela. A ver, de algunas cosas, yo creo que esa comisión técnica en el Congreso creo que es fundamental. También lo hemos planteado no solo para efectos de la ley de presupuesto, creo que debiera también poder entregar información en todos aquellos proyectos que se presentan que tienen consecuencias en el marco regulatorio, etcétera. O sea, creo que falta esa... Si hoy día es muy loco cómo funciona el sistema también de asesorías parlamentarias. Si un parlamentario no quiere tener un asesor abogado, legislativo o técnico, puede no tenerlo y tener pura gente de su distrito. Entonces creo que esa oficina para la ley de presupuesto y para otros proyectos es fundamental. En materia de justicia constitucional, yo creo que ahí hay distintas cosas. Primero, tiene que existir. Efectivamente, algunos países la tienen en la Corte Suprema y otros en un tribunal constitucional. Creo que hay ciertas cosas del Tribunal Constitucional actual que no ayudan y que hay que revisarla. A mí creo que habría que eliminar, en mi opinión, el voto dirimente del presidente. Creo que cuando no se obtiene la mayoría es rechazado el requerimiento. Hay que corregir la forma de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional porque es un tribunal que falla en derecho y por lo tanto la injerencia del presidente en Congreso creo que hay que revisarla. También me parece que hay un artículo en la Constitución actual que incluso suple la capacidad académica y profesional y dice o pública para llegar al Tribunal Constitucional. Creo que no se justifica que se pueda nombrar en el Tribunal Constitucional alguien que solo tenga esa trayectoria pública, sino que centrarla en la académica y profesional en esa materia. Banco Central, por supuesto, yo también, mantener la autonomía y creo que hay ciertos principios que están en la ley del Banco Central que debieran también llevarse a rango constitucional. Y en materia de régimen de gobierno, más bien hay que ver, creo que más que de etiqueta de qué sistema de gobierno, es de qué manera establecemos ciertas herramientas que permitan un mejor funcionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. A propósito de eso, en todo caso, le insisto que la tercera hay todo un especial de Así piensa la Convención, que está hecho en base a una encuesta amplia que se hizo a todos los que eran candidatos, pero que ahora se pueden sacar cierta lógica de más o menos hacia dónde vamos a caminar, si es que siguen sosteniendo lo que decían cuando eran candidatos, ahora que son electos. ¿Solo los electos o son No, todos? No, todos. electos. Era un match que fue muy bueno no, para se la... acotaron Esa a fue los una electos, previa. esa es Lo la que hicimos gracia. nosotros fue un zoom Claro, a los po. 155 claro, obvio, pero- electos sí, pero- y ahí cómo piensan. ¿Viste? Así que está bien interesante ese Sí, yo lo vi ejercicio. hoy en la mañana, salió, sí. Así es, lo subimos anoche y hoy día ya en la mañana está en latercera.com. Esta elección fue una sorpresa en términos de cómo se resolvió en cuanto a candidatos y configuración de fuerza, eso es un hecho. ¿Creen que cambió mucho
en ese sentido, cómo se pensaba antes que iba a ser la convención en términos de búsqueda de acuerdo, en términos de si se pueden aplicar las mismas mecanismos de la política tradicional que ahora hemos hecho, en términos de quiénes van a llevar adelante la discusión, o creen que, y cómo ven eso, cambió mucho esa misma expectativa quizás que ustedes tenían respecto a de que quizás iban a conversar con quienes han conversado mucho rato y resulta que ahora van a tener que conversar con quienes... No solo usted, tampoco nosotros hemos visto en profundidad, ¿no?, de cómo van a ser. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de eso? Sí, yo creo que cambió mucho, cambió mucho. Y los temas también, ¿o Y no? cambiaron los temas, cambiaron van a tener que cambiar las formas, porque una cosa es reflexionar políticamente y decir, ¿sabes qué? Mira, son tantos independientes, entonces esto lo ponemos acá, son más de izquierda. No, el encasillamiento previo creo que es un error. Primero porque muchos de quienes se integraron, la lista del pueblo y otros, son, como se decía acá, personas que han enarbolado causas y que van y son expertos en su determinada causa. Claro. Pero probablemente, si logran su causa, o no la logran, digamos, la discusión, abiertos a otras discusiones puede haber cruces de opiniones. O sea, por de pronto, en materia valórica, yo veo, por ejemplo, que hay gente de la derecha más liberal que puede ser más cercana a nosotros, o al revés, digamos, Claro. y pueden darse cruces. Entonces creo que la forma de reflexionar políticamente va a ser completamente distinta. La forma de aproximarse. Tú no le puedes hablar en la lógica de decir, mira, sabéis que tengo un jefe de bancada, entonces entiéndete con él. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es un jefe de bancada? Nosotros estamos acostumbrados a eso. El lenguaje común y corriente no. Y en segundo lugar, creo también que desde el punto de vista del fondo también va a ser distinto. Porque el reflexionar sobre la base de el conocimiento que uno tiene de la historia constitucional o de la historia reciente, de los 30 años, de cómo se han resuelto los problemas en el Congreso, no es necesariamente la forma de reflexionar de quienes han llegado hoy día a la constituyente. Y nosotros, que somos minoría, vamos a tener que acostumbrarnos a una forma de reflexión distinta. Es un aprendizaje que yo creo que es una tremenda oportunidad, si lo hacemos bien. Marcela, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay otra cosa además, porque hablamos acá, ¿no es cierto?, de la discusión primera procedimental. Yo creo que hay una discusión de fondo que también es importante entre qué es lo que es una constitución y qué es lo que no es una constitución. Y eso también marca mucho los puntos de convergencia o de desacuerdo. A mí me pasó que en la campaña, por ejemplo, haber estado en un debate con Patricio Zapata, quien, bueno, no salió elegido, pero yo le decía, si nosotros dos fuéramos candidatos a la Cámara de Diputados, tendríamos muchas más diferencias que las que tenemos siendo candidatos a una convención constituyente. Porque de lo que queremos poner en la Constitución, estamos más de acuerdo a lo que estaríamos frente a proyectos de ley en concreto. Poniendo un ejemplo que era en ese minuto, ¿no es cierto? Los dos estábamos de acuerdo de qué manera había que consagrar en la Constitución la libertad de enseñanza, pero obviamente que teníamos diferencias muy fundamentales respecto a los proyectos concretos legislativos en materia de educación. Entonces, yo creo que qué es lo que es y no es una Constitución es fundamental para entender que esto no es un programa de gobierno, que la Constitución tiene que estar hecha para que a futuro se pueda gobernar con distintos programas de gobierno, que la Constitución y el trabajo de los constituyentes no puede reemplazar la deliberación política que se tiene en Chile cada 4 años. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que van a ser bien fundamentales también. Yo agregaría solamente que los expertos constitucionalistas tienen que colaborar, porque siempre está la tentación de transformar el texto en una especie de manifiesto. A mí me ha pasado en la Cámara, y la verdad es que los conceptos que caben muy bien con una columna de opinión, en un manifiesto, llevados a un texto jurídico que va a tener que interpretarse, no son atingentes. Entonces ahí va a haber también toda una mecánica de trabajo interesante entre aquellos que tienen una determinada disciplina, pero que van a tener que entender que los textos tienen que poder aplicarse por todos. Ahora, Y eso es una ojo, pega. igual hay harto abogado. Salió Sí, electo sí, también harto salió un informe. abogado. ¿Sabe qué? Tenemos también un buen perfil, así como genérico. Harto abogado electo para la convención Pero harto profe también, ¿eh? constitucional. Harto profesor. Harto profesor. Oye, Esperemos, hay un esperemos tema que haga es súper sentido. Debate relevante, largo, se es espera. tratar de explicar. Creo que parte de la lejanía de la política con la ciudadanía tiene que ver con que los ciudadanos sienten que los gobernantes, cualquiera sea, no son transformadores. Y no son transformadores porque tenemos una constitución que establece un modelo y dice, mire, este es el modelo y punto. Y el que se aparte del modelo no juega, está fuera. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado con aquellos que quieren una constitución maximalista. Porque mientras más articulado tenga la constitución, Menos margen menos deja. libertad va a tener el gobernante que el pueblo elija en el futuro, Claro. de izquierda o derecha, para poder llevar adelante su programa de gobierno. Ese es un primer punto que creo que es relevante. Y el segundo es que la constitución o las constituciones tienen diferentes tipos de normas. Las que consagran valores o reconocen valores, las que consagran principios o los reconocen, y las que establecen reglas de funcionamiento. Y quizás, si uno quisiera, voy a poner un ejemplo, si uno quisiera instalar la igualdad de género, más allá de tener un gran capítulo dedicado con 25 artículos al tema de igualdad de género, basta que uno pusiera como principio constitucional
el Estado promoverá la igualdad de género en todos sus ámbitos, etcétera. Hay que redactarla bien, por supuesto. En ese minuto, aprobada esa norma constitucional, luego, en el proceso que viene post-constitución, por ejemplo, habría que derogar la ley de ISAPRE, que establece una discriminación evidente respecto a la mujer, la ley de sociedad conyugal, que la declara incapaz respecto a administrar sus bienes, o eventualmente incluso la ley de Salacuna, que establece la obligación del empleador respecto a la cantidad de mujeres. Entonces, no es necesario una constitución tan extensa para lograr los cambios estructurales que se requieren y que después, en el proceso de adecuación normativa, que va a durar 4, 5, 7 o 10 años, va a tener que hacerse el nuevo texto constitucional. Que la lista del pueblo o empiecen, ya los empezamos a entrevistar, empezaron a dar sus primeras declaraciones, que ellos mismos se empiecen a declarar antiliberales y antipartidos tradicionales, que han sido sus primeras declaraciones, y eso claramente una interpelación a ambos dificulta el diálogo. ¿Creen que va a haber ahí como una suerte de desconfianza hacia ustedes? Al revés, ¿no? Ustedes que han sido los dueños de casa tradicionales de los espacios de deliberación pública, que ahora están además en minoría, porque ellos son mayoría, aunque nadie tiene el tercio. ¿Sienten que eso puede generar algún tipo de dificultad en el diálogo, en cómo el devenir, digamos, de este proceso, Marcela? Yo creo que cuando empieza un proceso como este, y ha sido la experiencia de todos después de las campañas de asumir en los congresos, las consignas se bajan al trabajo en concreto. Entonces, claro. ¿qué significan muchas de esas consignas cuando tú tienes que ponerte a redactar un artículo en concreto o a tomar una posición en concreto? Entonces, yo siempre he creído, y eso era un poco una pregunta que hizo Arturo al principio, que los acuerdos son más fáciles cuando tienes claro cómo piensa la persona con la que estás conversando. Siempre creo que ha salido más fácil eso. Y en los acuerdos ganas algo, pierdes otra cosa, pero siempre creo que es mucho más fácil negociar cuando conoces la postura del otro. Entonces creo que esas consignas, en el debate que se inicia, van a empezar a bajarse en posturas más concretas, y eso, lejos de dificultar el diálogo, yo creo que lo facilita. Felipe. No, yo creo que hay una natural desconfianza inicial, pero que vamos a tener que ir creando relaciones humanas. Esto es como cualquier equipo, como cualquier... Dale con el fútbol. No, justamente me cuida de eso. Como cualquier espacio de cuerpo colegiado, digamos, ¿no? Cualquier empresa, cuando no se juntan, no se conocen, y hay que empezar a trabajar en conjunto. Bueno, y vamos a ir adecuando los procesos. Y yo creo que se van limando las asperezas iniciales por las declaraciones altisonantes de unos y otros, y vamos, como dice Marcela, a ir bajando los temas al terreno, a la redacción, y ahí la experiencia de unos o la visión de otros puede enriquecer el debate. Yo por lo menos llego con la humildad de ser una persona electa, pero consciente de que mi coalición ha sido ampliamente derrotada, pero también con la disposición a convencer, no vencer, convencer con argumentos, y también a dejarme convencer cuando encuentre que hay argumentos adecuados. No tengo ningún prejuicio respecto que se pudiera pensar respecto a la gente del Partido Comunista. No me da lo mismo, estupendo, vengan de donde venga. Si el objetivo que tenemos es tan grande y es tan loable que tenemos que hacerlo bien, porque no hay una segunda oportunidad. Ahora, no es el Partido Comunista. Ellos se declaran incluso a la izquierda del Partido Comunista. Lo ven, lo ven quizás con tanta desconfianza como podrían verlo a ustedes. No, es que de también. pronto puede haber también ciertos, en campaña, ciertas diferencias en el enfrentamiento del lenguaje. Pero mi percepción es que esto es tan relevante, lo que tenemos entre manos, y va a condicionar de tal forma el desarrollo y la paz social del futuro de Chile, que uno tiene que llegar con la mejor disposición a que nos vaya Oye, y bien. hay Diego, otro elemento ¿y si- clave, perdón Arturo Cortito, que no se reeligen. Y eso le va a quitar vértigo electoral, porque uno de los problemas que yo he visto en el Congreso es que a medida que se acerca la elección, la gente empieza, digamos, curiosamente, como decía Felipe, a acercarse mucho a las encuestas. Entonces yo creo que una gran oportunidad es que esta gente que va a cumplir una función pública, única, y eso va a ayudar a no estar tan obsesionado con el Twitter. Y Arturo. de no haber acuerdo, de no llegar a los 2/3, que podría ser también en algunas materias. Fernando Atria, que fue electo, va a ser compañero de usted de la convención, hablaba cuando se partió hablando de la prueba del rechazo, incluso antes del plebiscito, de que eso entonces iba a quedar entregado, digamos, a la ley simple. Tienes razón. Te lo pregunto a ti primero, Diego, porque No, para no. ver, digamos, cuál va a ser el rol que va a tener el Congreso Sí, a ver, mientras esté en no, funcionamiento sí, la convención. yo- Hay algunos que dicen que va a ser extremadamente, digamos, irrelevante, con todo respeto, digamos, mientras se esté discutiendo la Constitución y el parámetro y el ordenamiento jurídico en términos generales, macro, en la convención. Y por otro lado, uno podría decir, oye, si no van a llegar a acuerdo con nada, porque en el fondo mira la composición, todo va a quedar entregado al Congreso Nacional. Entonces, ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que nadie entendería que nosotros nos pusiéramos una especie como de stand-by institucional, porque la ciudadanía va a seguir exigiendo leyes que repercuten sobre su vida cotidiana. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la gente que la Constitución probablemente se va a referir, para dar un ejemplo, al tema previsional.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Como deber del Estado, como derecho subjetivo, como meta constitucional? No tengo idea. Pero eso no obsta que nosotros tenemos que sacar adelante la reforma previsional porque los adultos mayores no pueden esperar este largo trance institucional que va a significar una nueva constitución más una ley que baje ese contenido constitucional. Entonces, yo creo que esto va a ir corriendo en paralelo porque además, si no corre en paralelo, el éxito de ambos procesos se van a venir abajo. Si las personas del adulto mayor observan que esta convención constituyente, que dialoga un reglamento, no le está dando solución a las pensiones, se va a traspasar el desprestigio del Congreso a la convención, porque ellos van a ser los culpables que no mejoran las pensiones. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de irnos contribuyendo los unos a los otros. Y respecto a lo de Fernando H., perdónenme decirle, tiene toda la razón. Si algo no está en la Constitución no significa que no adquiere un carácter legislativo. Obviamente se va a tener que legislar. Lo que sucede es que la Constitución, de alguna manera, incide en la manera en cómo esto se regula después, como ley orgánica, como ley simple, en fin. Entonces, si no está en la Constitución, evidentemente va a sufrir una repercusión legislativa lo que ahí posea. Eso Bueno, es así. pero en términos de pedagogía también decir que todo el trabajo que ustedes dos van a hacer durante un año, que el mandato y el plazo que se les dio va a ser plebiscitado, ¿no? El llamado plebiscito de Además. salida, que el que va a refrendar si los Obligatorio. chilenos estamos o Un no voto de obligatorio, acuerdo además. con la Constitución que redactan. Mucha suerte. Despido a Arturo Esquella, director del Centro de Derecho Público, Sociedad de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias. Diego Chalper, nos veremos obviamente yo ya no voy al Congreso, pero siempre converso con todos. Felipe Arboe, Marcela Cubillo, el Muchas mejor de los éxitos en una Muchas tarea gracias. que se ve compleja, pero también bien